Muy buenos días con todos. Buenos días con todos. Buenos días, Carlos, Elín, Mabel, Joaquín, Mónica, Renzo, Jairo, Jordi. Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la sesión que habíamos desarrollado, la sesión de organismos internacionales. Y vamos a proceder también a ver un análisis puntual en algunos temas, como por ejemplo la Cámara de Comercio, los estándares de uso de materiales norteamericanos, porque es importante connotarlo en la parte aduanera, ¿de acuerdo? En la parte donde precisamente nos van a la administración aduanera va a observar el proceso. Bien, primero antes voy a pasar al registro de la asistencia para dar inicio entonces a la sesión, ¿de acuerdo? Me comenta si el audio se puede oír correctamente para poder ver la manera de solucionarlo anticipadamente. Y también ya estoy colocando en pantalla la diapositiva para poder dar inicio a la sesión, ¿no? Mientras tanto voy a registrar la asistencia. Para más. Bien, coméntame cómo está primero el audio. Coméntame cómo vamos con el audio, si se puede escuchar correctamente. Voy a registrar primero la asistencia. ¿Todo ok, Carlos? Muy bien, gracias, Carlos. Entonces voy a colocarle la diapositiva, que se me ayude el sistema. Y vamos a comenzar con el tema que nos habíamos quedado. De preferencia, si nos habíamos quedado a partir del análisis del valor aduanas, ¿de acuerdo? Vamos a correr un poco a diapo para centrarnos en el valor aduanas. Acá nos quedamos. Ya, creo que acá nos quedamos. Para luego pasar a otra parte. Bien, primero registro asistencia antes que se me olvide. Bien, hoy día 27 del mes de agosto. Voy a pasar entonces a registrar primero la asistencia. A ver, déjenme ver quién está en mi sistema, ¿no? A ver, Carlos, Elín, Joaquín, Mabel, Mónica, Piero, Renzo y Jordi, ya está. Entonces está Elín, Carlos, no está Elín, no, está Renzo, Joaquín, Jairo, Mónica, Piero, ingresó Piero, ya está Piero, Piero y Jordi, ya está. Bien, vamos a dar inicio recapitulando desde este punto de vista donde hablamos del valor comercial y del valor aduanas. Entendíamos que el valor comercial es aquel que hemos fijado directamente mediante el pago por la adquisición de un producto. Si este producto sale de las fronteras de un país o ingresa al país, hablamos de una mercancía. Entonces, decimos que el término valor comercial se encuentra en el ámbito local, en la transacción de la adquisición de un producto el cual hemos pagado y en el cual nos hemos involucrado con el tema del precio. Sí, Piero, buenos días. Sí, te acabo de registrar en la asistencia. Dime, Piero, coméntame a través del chat. Buenos días, Piero. Sí, lo acabo de registrar. Y entonces, el valor en aduanas no. El valor en aduanas es el punto que estamos viendo. ¿Cuál práctica? ¿Del día de hoy?
No, el día de hoy no hay prácticas, no, no va a haber. Más bien hay un trabajo que tienen que presentar antes del fin de la evaluación, del fin de la evaluación. Al final de la evaluación van a presentar un trabajo para que de alguna manera palie o fortalezca la presentación de ustedes, porque si lo han desarrollado correctamente, entonces va a venir en la evaluación. El trabajo consiste precisamente en identificar qué tipos de acuerdos o tratados ha suscrito el Perú, en los que están vigentes en la página acuerdoscomerciales.gov.p. También lo voy a tocar acá en las exposiciones, lo voy a tocar para que puedas hacer alguna rectificación de repente en el lapso del envío del trabajo. De eso se trata, de poder identificar qué tipo de acuerdos tenemos. O sea, no me refiero a la sigla, no porque dice TLC, Tratado de Libre Comercio, sino qué significa aplicar un TLC. Ah, la nota del examen todavía falta alguno. Sí, la nota del examen anterior falta. ¿Sí? Bien, entonces tenemos aquí en este momento donde se manifestaba en los documentos del formato DUA A y DUA C, se manifestaba el valor aduanas. El valor aduana está conformado por la declaración del FOB, del flete y opcionalmente el seguro. Pero la parte opcional no quiere decir que no lo vas a colocar. La parte opcional del seguro en Perú significa que puedes adoptar 3 tipos, ya sea la del Incoter, ya sea de la póliza de seguro o ya sea la tabla porcentual para seguros. Y finalmente en la parte de abajo vemos el formato C, que significa el pago de tributos y que la suma de ambos conforman el valor aduanas y luego de ello se aplica la respectiva liquidación de tributos. Entonces decíamos que cuando nosotros vemos una página web de cualquier producto que queramos adquirir, los elementos que van a estar presentes, como en este caso va a ser precisamente este elemento del precio. Pero debemos recordar que nosotros podemos adquirir el bien de los proveedores, vendedores, en cualquier término que ellos consideren necesario con el tipo de moneda. Quiere decir que si ellos te venden, en este caso, como ves acá, en euros, entonces tú puedes realizar la transacción en euros. Pero lo que debes entender es que en el momento de realizar la transacción, como es una compra-venta y la compra-venta es libre, entonces queda determinado que tú debes comprender que vamos a declarar en euros nuestra compra internacional, pero en el momento de pasar al pago del tributo en el Perú, aplicaremos los factores de conversión. Quiere decir que lo vamos a tener que declarar o convertir a dólares. Ahora, si este proveedor me permite pagarlo en dólares, entonces efectivamente en la siguiente diapo me dice que sí y se convierte a dólares americanos. Ya está. Entonces aquí ya no tendría problema de aplicar factor de conversión. Ya puedo declarar en dólares porque en dólares es lo que voy a manifestar y en tipo de cambio soles es lo que voy a pagar. Luego de ello viene que en el elemento de la flecha roja en la parte inferior dice que manifiesta un flete. Y este flete es pues la otra parte que yo le digo que es impositiva y se necesita para poder declarar el valor en aduanas. Este es el flete, me cuesta acá aproximadamente 39.24. Vía Serpos, ahí está, vía Serpos enuncia. Pero el proveedor no te ofrece seguro, por lo que entonces es opcional. Entonces, lo que tienes que entender acá es que tú tienes que optar por un seguro. Y si tú no le colocas seguro y compras y pagas el precio y aceptas el envío, entonces tienes que adoptar un seguro. Y en la parte inferior te muestro, por ejemplo, la tabla porcentual para seguros que aplica la aduana a toda mercancía que no ha tenido un seguro desde la compra internacional. Y acá le corresponde pues el 2% al valor de este producto de la compra. 2%. Ya tenemos los elementos FOB, flete y seguro. Ya está, ya están los elementos completos. Esto es lo que plantea pues la OMC a todos los países del mundo, que todos los países del mundo deben tener este elemento en todos los países que son suscritos a él. Ahora, en la anterior vista que hemos tenido, tenemos que encontrarle el término de entrega pactado, o sea, la regla que utilizaron.
Y aparentemente, si yo retrocedo la diapo, acá no manifiesta por ningún lado la palabra o un término del Incoterm. Acá no figura. Lo voy a retroceder otra vez de nuevo cuando vayamos avanzando. Entonces, el problema de una persona que compra es que no comprende la lectura de la compra internacional y debe, por entenderlo, en esta forma tácita de que no se ha expresado, pero ya está connotado un Incoterm. Entonces, entrando al término Incoterm, lo que vamos a presentar hoy es este elemento que ha creado la Cámara de Comercio Internacional. Y la Cámara de Comercio Internacional, pues precisamente, es la que dispuso el nacimiento de los términos de entrega, conocido como los Incoterm. Entonces, la Cámara de Comercio es un organismo empresarial que representa solo intereses de empresas a nivel mundial, y esta se constituyó en París, siendo esta su sede principal. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional es el organismo que de alguna manera va a verse involucrado en el proceso de la manifestación de ese término de obligación donde existe una responsabilidad en la compra entre vendedor y comprador. Entonces, también la Cámara de Comercio auspicia, por si acaso, siempre eventos internacionales. Eso es bueno tomar en cuenta. La Cámara de Comercio no solamente habla de Incoterm, sino que las cámaras de comercio de los países pues auspician diversos eventos de manera mundial, en el cual podemos citar que estamos hablando de eventos como ferias, rondas comerciales, misiones comerciales, etc. Estamos hablando de estos aspectos. Ahora, pero nos interesa más acá el aspecto del Incoterm de parte de este organismo internacional como es la Cámara de Comercio. Por ejemplo, cuando un Incoterm se manifiesta, tiene una fecha de apertura o nacimiento. Y acá, sin embargo, nos da la apertura de un Incoterm que nace en el año 2011. Y como ves, el texto lo presenta en el elemento de la traducción al español y en el español a la transliteración. Ahí dice, el texto original es en inglés. Y tú puedes tener las dos versiones, como te sea más entendible aplicarlo. Los Incoterm han nacido desde muchos tiempos. Por ejemplo, del año 36, 53, 67, 90, 80, 97, 2000, 2010 y 2020. Los Incoterm son intemporales y su nacimiento está en el año 36 y finalmente estamos con el año 2020. Eso no quiere decir, por si acaso, que el Incoterm ha caducado, que el Incoterm ha dejado de ser útil, solamente se ha actualizado. Porque así como vemos hoy que estamos en el tiempo COVID y de repente entramos al tiempo Delta, entonces vamos a connotar algo importante. Hemos entrado en un tiempo en el que las comunicaciones son mediante el canal web, mediante el internet, y nacieron sistemas como la asistencia remota, el trabajo remoto, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que los Incoterm se renuevan, porque de alguna manera la globalización permite aplicar nuevos estándares, y en esos estándares, entonces los nuevos Incoterm pues van a tratar el tema de responsabilidad cuando se trata de cosas que han ido evolucionando, cambiando. Uno de los elementos importantes que debes entender aquí acerca de los Incoterm es encontrar las diferencias que te muestra en pantalla. Debes tener claro este término. Debes tener claro que el valor FOB que se manifiesta en la DAM, en la casilla 6.1 o en la casilla 3.1, no es el FOB del Incoterm. En la parte superior hay una diferencia de la parte inferior del término Incoterm, por eso he puesto el símbolo de diferencia. Y la palabra Incoterm termina con un pequeño R, como una arroba, donde te dice que este término es una marca comercial registrada que pertenece a la Cámara de Comercio Internacional. En cambio, debemos incluso saber diferenciar el precio, porque precio, FOB, Incoterm y valor FOB, ninguno es igual. Entonces ya sabemos que el precio es aquello por el cual alguien nos ofrece algo y nosotros pagamos por lo que está manifestado. $10, 10 soles, 20 soles, ya eso pagamos
y adquirimos el derecho del bien, o sea, ya somos dueños del bien, porque nos ha sido cedido. Pero cuando conlleva a marcas que compras, por ejemplo, una zapatilla de marca, tú no te das cuenta que implícitamente está ya pagado el derecho de usar esa marca. La mayoría se pone una zapatilla como si no pasara nada. En realidad, las personas del comercio, los aduaneros, siempre se dan cuenta que ahí pagaste por la marca. Por eso que en algunos casos hasta es exagerado el precio de un bien. Por ejemplo, puedes encontrar unas zapatillas Michael Jordan acá en el Perú a 700, 800 y importarlo después te cuesta unos $150, hasta $100. Entonces tú dices, pues realmente casi es a la mitad del precio. Pero no estás considerando el elemento, por ejemplo, como el flete, el seguro, los tributos, etcétera, ¿no? Ya, ese es el precio. Pero yo he hablado de un elemento, el elemento de la marca. Cuando se trata de adicionarle algo a la compra, se está transformando, se está variando y por tanto decimos se está acercando al valor FOB. Si le agregamos un empaque, un embalaje nuevo, entonces se sigue agregando más elementos a la compra, o sea, al precio se suma la marca, a la marca se suma el pago de los embalajes, ¿no? Y así va subiendo hasta que finalmente llegas a obtener valor FOB. Yo le digo para que se entienda de una manera más práctica el valor de compra. ¿Qué es el FOB Incoterm? El FOB Incoterm es posicionar en un punto de responsabilidad de la mercancía. Y conlleva entender que cuando leas el texto no te dice pagas esto, esto hay, estos servicios, estos recargos, no. Simplemente demarca el punto de una responsabilidad en la entrega, nada más. Yo no sé por qué hasta ahora, en este siglo XXI, desde el año 36, la gente sigue creyendo que el FOB, de que el Incoterm es el FOB que declaramos en la parte aduanera de la OMC para el cálculo de tributos. No tiene nada que ver. Es casi extraño y lejano y anómalo. Para entender esta parte, entonces voy a poner un ejemplo para que se pueda entender el Incoterm. Vamos con la primera parte, entonces. Los Incoterm se denominan por 3 letras, que en su transliteración podría ser S-word. La palabra S-word habitualmente las personas cuando leen el texto y lo suelen manifestar, manifiestan la palabra en fábrica. En realidad, la palabra solamente es como una analogía, ¿no? Como una metáfora, en el que situamos que el elemento donde se ofrece es donde se recoge. Donde se ofrece se recoge. Supongamos, ¿no? Estamos en pandemia, viene la tercera ola y nos dicen que ya no volvemos a salir otra vez. Pero los abastos comerciales están abiertos. Entonces él te dice, en mi abasto, el arroz cuesta 5 soles. Ahora, como tú no puedes venir, pero me lo puedes pagar, el problema es cómo te lo vas a llevar, porque solamente incluye la compra más no el envío. Entonces tú dices, ah, ya el envío, ¿y cuánto vale el envío? El envío vale 3 soles más. Ah, ya son 8, ya está. S-word significa prácticamente situar la mercancía en un punto donde tú la recoges luego de haberla pagado. Por eso quiero que aquí entiendas que no vayas a estar diciendo por todos lados, S-word es igual a fábrica, nada que ver. El hecho de que te digan en fábrica no quiere decir que esta empresa, persona, es el dueño, es el creador de la mercancía. Simplemente puede ser un distribuidor, un revendedor, un vendedor, un local, una tienda, un almacén. La palabra fábrica es un término general. Tienes que comprender eso. Ahora, el término en origen. Realmente el término en origen para la interpretación de la diapositiva sería el punto donde se encuentra ubicado, porque el término origen también conlleva una responsabilidad mayor, que lo vamos a ver en el criterio del certificado de origen, que es si realmente ha sido producido, cosechado, cultivado o que le pertenece realmente. Es como decir, ¿cómo demostrar que tú eres peruano? Por el DNI, está bien, es algo que identifica a un ciudadano, pero si queríamos ir a la parte autóctona, oriunda, de repente usted es producto de las migraciones, porque el Perú ha sido colonizado y actualmente ahora conquistado o situado por demasiados inmigrantes, lo que hace que los que nacen toman la territorialidad, pero en cierta manera no toman el carácter del origen porque no son parte de la historia antigua, ¿no? De los Pumacahua o otros apellidos oriundos que tienen como consecuencia un significado ancestral ligado al tótem, ligado a la zona, ligado a las costumbres. Entonces, por eso que el término origen es muy delicado, o sea, no se debe emplear
como si este término fuese pegajoso para todos los ámbitos del comercio. Ten cuidado porque alguna vez te tocarás con alguien que le gusta el término muy apropiado para entender que tú conoces los ámbitos y sabes resolver el problema en cada ámbito. Y entonces, si tú lo generalizas, te va a ver como una persona que si lidia con un problema en el comercio, no va a saber dónde se ha originado. Y vas a tener ese pequeño inconveniente. El término Edward supone que en un lugar se encuentra la mercancía y hay que recogerlo. Ahí he puesto al famoso Perú. Ya, ahí está. Se encuentra. Alguien lo ha pedido. ¿Qué implica, según la diapositiva? Implica que puede ser recogido por cualquier medio de transporte. Pero los trámites de exportación, el contrato del transporte, el trámite de importación, el lugar de entrega o lugar convenido en el país de la compra o destino y la transferencia de riesgos, entonces hasta el punto de acá son parte del comprador. La transferencia del riesgo, dice, o sea, ¿dónde se da la responsabilidad por el recojo? Cuando tú lo tomas. Él lo pone en su vitrina, por decir, tú vas y lo recoges y te lo llevas. Lo que ocurre después de eso es responsabilidad tuya. Por eso el término Edward implica una sucesión donde la responsabilidad se carga cuando uno ya lo adquiere. Cuando lo ha pagado, no. Pagado es la parte formal del proceso, pero realmente se cumple en el recojo de la mercancía. Entonces vamos a ver, en este caso, estas siguientes explicaciones de la Cámara de Comercio. Este término comercial es uno de los más frecuentes a utilizar por el vendedor en la operación de compraventa nacional o internacional de mercancías, ya que establece que el vendedor debe realizar la entrega de la mercancía empacada y embalada apropiadamente para su exportación. Quiere decir, quien utiliza el término Edward no tiene la intención de que sea comercializado localmente o adquirido localmente. La intención es la salida hacia otro lugar. En su establecimiento, taller, bodega, almacén, etc. O en otro lugar convenido, o sea, en otro lugar donde él tenga la mercancía. Una empresa que produce café en la ciudad de Jaén, Cajamarca, Perú, le vende sus productos a una empresa ubicada en la ciudad de Puebla, en México, quien provee este producto a algunas cadenas de supermercados. La negociación fue pactada en el Incoterm Edward. ¿Qué decir? Si la empresa de México, Cielito, ubicado en la ciudad de Puebla, en México, y quiere adquirir el café, pues va a tener que ir hasta el cerro de Jaén, a la parte CG Selva de Jaén y recogerlo. De repente el señor de la provincia de Jaén se encuentra en la provincia de Jaén, pero no en la provincia, sino en el distrito, y no en el distrito, en el pueblo, ni siquiera en el pueblo, en el caserío, donde ya solamente la naturaleza, Dios y el café se encuentran ahí. ¿Y cómo lo va a recoger, pues, no? Entonces de repente el señor dice, yo estoy en Jaén, pero mira, como yo te lo vendí en este término, si tú me pagas un cachito más, yo me demoro de salir de este pueblo hasta la ciudad de Jaén unas 2 horitas más. Y lo dejo en un terminal donde yo lo voy a dejar y tú lo vas a venir a recoger. Entonces, fijemos que el punto de referencia de Edward va a ser aquí, cuando yo lo dejo en la terminal. ¿Ese también es válido? Sí. Bodega, almacén, o sea, lugar donde se cumple el recojo, se denomina Edward. Edward. Ya, hasta aquí, coméntame a través del chat si vas comprendiendo la explicación del término Incoterm de la Cámara de Comercio Internacional. Coméntame en el chat para saber que estás comprendiendo la explicación, si no, volver a explicar nuevamente. ¿Sí, Renzo? Muy bien. Joaquín. El link, muy bien. ¿Los demás? Mónica, Jordi, que ya son antiguos algunos, pero igual les pregunto. Muy bien, Carlos. Jairo. Muy bien, Piero. Mabel, muy bien. Muy buen día, Mabel. Ya. Si estamos entendiendo, entonces continuemos. Muy bien, Jordi. Entonces vamos continuando con la diapo. Renzo, muy bien. Entonces, dice, el término, esto es lo que deben de seguir las partes. El término de venta es Word, Avenida 5, Poniente, número 628, en Mesones Muro, la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. Yo digo la avenida 5 del Poniente es porque Mesones Muro es la avenida principal de la ciudad de Jaén. ¿De acuerdo? Ahí se encuentra lo que conlleva la plaza central de Jaén, y en esa avenida de Mesones Muro, algunas de las empresas de transporte se encuentran.
Te lo digo pues alguna vez vas por ahí o ya has estado como yo, destacado en la ciudad de allá. Esto pertenece al departamento de Jaén, porque Jaén es la provincia, el departamento es el de Cajamarca. Entonces, cuando uno suscribe la información del término de entrega, lo pone en la dirección del lugar donde la mercancía se encuentra, para poder ser más claro. Primero, el vendedor debe entregar el café de su empresa con el embalaje apropiado para su transportación, o sea, lo tiene ya listo, debiendo tomar las condiciones que si va a viajar, por ejemplo, en aéreo, tendrá que empacarlo para que no sufra el embate de la presión. Si lo va a transportar por marítimo, para el tema del peso, porque hay veces se acopian mercancías unas sobre otras y va a tener que poner unas pictografías que demandan el soporte del peso. El transportista fue contratado por el comprador, en el cual el transportista debe de cargar la mercancía del almacén de la empresa vendedora. Por ejemplo, si hemos comprado nosotros en términos de el café en la ciudad de Jaén, nosotros vamos a tener que decirle al transportista que vaya por ella. El transportista va a hacer entonces un servicio, el de recojo. Y entonces, una vez que lo carga, empieza el punto de responsabilidad del comprador. Ya terminó la responsabilidad del vendedor. El comprador pagará todos los gastos que se generen hasta la descarga en el almacén de la empresa ubicada en la ciudad de Puebla. Esto es en México. El vendedor cubrirá todos los riesgos que pudiera ocurrir, como pérdida o daños, una vez que la mercancía fue entregada en el almacén. Es decir, la mercancía debe esperar en óptimas condiciones. El embalaje para el manipuleo debe ser el apropiado. Ya si él pone un mal embalaje cuando uno está manipulando la mercancía para llevársela, entonces es responsabilidad del vendedor. Pero si la manipulación, el embalaje es adecuado y luego pasa algo ya cuando el transportista se está llevando la mercancía en su tránsito, ya no es culpa del vendedor, la responsabilidad sería enteramente del comprador. En este caso no habrá obligación de cumplir con el despacho aduanero de exportación o de importación, ya que el ESBOR es una negociación de un mercado doméstico. Si fuera una negociación internacional, el que debe de cumplir esta formalidad es exclusivamente por el comprador. Si queremos verlo en una diapositiva, toda esta letra que he hablado sería de la siguiente manera. El producto es el término de aquello que crea una fábrica. Cuando este sale del expendio, conlleva un nombre marquetero con el cual tú lo vas a identificar en el mercado interno, al cual vamos a llamar mercadería. Entonces, para el proceso del producto ha habido costos directos y costos indirectos. Esto como consecuencia del proceso productivo que realizan las empresas para crear o generar el producto. Ahora, el producto no te lo entregan en la mano, el producto lo acondicionan con el envase, el empaque y adicionalmente en algunos casos un seguro. Y finalmente, ¿qué se debe emitir? La factura, el packing y si fuera necesario y conveniente las certificaciones que se requieran. Pero ojo, las certificaciones no son parte del proceso del ESWOR. ¿Por qué? Porque las certificaciones no las hace él, no las garantiza él, las da una institución internacional. Por eso que este punto de la certificación corre a cuenta y gasto del comprador, más no del vendedor. Y si quisiéramos verlo esto, ya está hasta aquí, lo he hecho gráficamente. Ahora veámoslo en un documento real. En el documento real va a aparecer así. Ciudad de origen, China. Término de entrega, ESWOR. Monto total de la compra, $21,228. Ahí está. Debajo está el precio total pagado. En la parte del centro que yo le he puesto está el término de entrega ESWOR. Y en la parte superior denota de dónde ha salido, mejor dicho, a qué país realmente pertenece la mercancía comprada. Ya, estas son las condiciones que tú deberías mantener siempre en el tema de los Incoterm o cualquier Incoterm que vayas a aplicar. Ahora pasemos al tema que había yo dicho que teníamos que ver una clara diferencia. Y era la del famoso FOB. Miren el gráfico. Para llegar al FOB hay que entender que tenemos que dejárselo al transportista internacional. Primero había un transporte local. Desde la empresa o lugar donde se encuentra la mercancía la hemos movilizado a través del transporte local. Luego la hemos llevado a un lugar, puerto o aeropuerto, pero específicamente el FOB es marítimo, no es aéreo.
Sí, Piero, ¿cuál? ¿Esta parte de la exposición del FOB? Coméntame. Sobre el término FOB. Ya, Piero, cuando nosotros decimos FOB Incoter, tienes que terminar finalmente donde está la última flecha. La última. Es decir, la mercancía, Piero, debe estar en la nave, dentro de la nave en bodega o encima, como dice ahí mi figurita. Ahí encima supuestamente contenedores. La mercancía, Piero, se encontraba primero en la tienda del comprador. Pero yo pacté FOB. Entonces quiere decir que la mercancía ha sido recogida, con lo que se cumple algo importante, Piero. Transporte local. La mercancía está saliendo del almacén de donde se adquirió el producto y está siendo conducida. Va a pasar ciertamente por un almacén y luego va a ser llevada al puerto, porque es un término marítimo. Y cuando llega al puerto, va a haber elementos como el manipuleo, la estiva y la carga, para poder ponerla sobre la nave. Pero ¿quién la recoge? ¿De quién ahora es la obligación de llevárnoslo? ¿Del transportista o el agente carga internacional? Por eso el término FOB solo significa que la mercancía ha sido dejada ya en la borda de la nave o sobre la nave para su tránsito internacional. Dime si has comprendido hasta acá la explicación. ¿Sí? Muy bien, los demás han comprendido, ¿no? Para mostrar el gráfico. ¿Sí, Renzo? Muy bien. Muy bien, Jordi. Muy bien, Carlos. ¿Los demás? Señoritas, Mónica, Elín, Mabel. En la parte inferior dice que el medio de transporte es marítimo. El término FOB es marítimo. Los trámites de exportación los va a realizar el que vende, o sea, los prepara para su salida. Lo que conlleva entender que cuando hablamos de trámite de exportación, de repente ha pagado o está tramitándolo a través de un agente de aduana. Luego, el contrato del transporte más el trámite de importación lo tiene que realizar el comprador, ya no el vendedor, porque el comprador es el que debe hacer un pacto con un transportista para que le traiga su mercancía. El lugar de entrega será el puerto de carga convenido. En el caso peruano podría ser el muelle DP World o APM, muelle norte o muelle sur. La transferencia del riesgo, o sea, empieza cuando la mercancía está sobre la nave. De ahí hacia adelante, responsabilidad del comprador. Desde la carga hacia el lugar de donde salió, del vendedor. Esa es la forma de entender la obligación de responsabilidad. Si queremos verlo en un documento real, sería de la siguiente manera. Mira, en la parte superior el esbor ha llegado hasta allá arriba. Allá arriba, donde señalo con la flecha esbor, es que tú compraste una determinada cantidad y hasta ahí está el precio total por lo comprado. Precio total. Manifiesta que es de la ciudad china, pero como le agregas gasto de envío, pero dice shipping free, o sea, el envío es gratis, le ha adicionado un monto ahí, un monto, lo que hace que sumando la compra más lo que tiene por envío, que lo pone como parte de ponerlo hasta el transportista, cuando hablamos de envío estamos hablando no del flete internacional, sino de lo que le ha costado mover la carga hasta la provincia donde está el transportista para llevárselo. Y entonces lo posicionó y hasta ahí llega el término FOB. Y finalmente el término FOB como resultado nos da otro valor. Eso es la forma como se entiende la presentación de un documento en términos FOB. Dime si has comprendido esa explicación. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Has entendido el documento, no? Espero que te vayas dando cuenta, si tú eres una persona que va a ser importador o exportador, debes poner claro estos términos. Bien, Joaquín. Joaquín, suponte que yo te vendo muñecos. Ya. Yo estoy en China, en la provincia de Ningbo. Ya, tú estás en Lima, el Callao. Tú me compras, ya. Yo te digo,
Yo tengo la mercancía listo, Joaquín. Ahora, como tú me dijiste término FOB, el pacto es que yo debo llevar la mercancía hasta el transportista marítimo y dejarlo ya a disposición en su nave. El valor total, por decir, de la compra fue $2,000, ya, por decir. La mercancía es originaria de China, eso vamos a discutir en la siguiente parte de acá de las diapositivas. Pero enviártelo o ponerlo hasta el transporte, yo te he cobrado adicionalmente el monto que figura acá en la diapo, que es $460. Porque habitualmente las provincias en China son grandes y son grandes las distancias. Y entonces yo te cobré $460 por esto. O sea, ya estaba incluido. Este monto yo te lo especifico, te lo desgloso, shipping free. Ya está. Ahora, sumo la compra más el envío para ponerlo en manos del transportista y suma entonces el monto final. Por eso yo digo acá el monto de la compra en términos de euros. ¿Por qué he hecho este desglose? Para entender lo siguiente, Joaquín. Dime si hasta acá has comprendido para retroceder la diapositiva y explicarte el gasto de envío. Dime si lo has comprendido hasta aquí. Sí, ahora retrocedo la diapo para que vean todos, para que entiendan el gasto de envío. Voy a tercera diapo y me voy a la parte trasera. Ya, miren. ¿A qué me refiero con el gasto de envío? Eso, transporte local. Yo lo tenía listo en mi fábrica y al llevarle la mercancía a Joaquín hasta el transportista marítimo, le he dicho que él ha pagado por la compra, porque ya está incluida de mi parte, que el valor de $460. Transporte local, ya está. Ahora, yo te pregunto, ese gasto de transporte local interno para haber puesto la mercancía en el transportista internacional, ¿es parte del flete internacional o es parte de la compra? ¿Qué dicen? ¿El pago del flete free transporte local es parte del flete internacional o es parte de la compra del producto? Muy bien, Jordi. ¿Los demás? Muy bien, Renzo. Ya, ya, ahí hay uno diferente. Ya, Jairo opina distinto. Muy bien, Jairo. De acuerdo, excelente. Ya, ¿quién es más, por favor? Vamos a discutir el tema, ¿ya? Para entenderlo. ¿Otra opinión? Mabel, Elín, Mónica. ¿Opiniones? Ya le voy a poner un ejemplo local. Un ejemplo local. Yo a veces cuando camino por algún lugar y voy a un sitio donde me llaman, por ejemplo, ¿no? para algo, ¿no? Para algo de tema aduanero, comercial. Por ejemplo, una señora trajo un producto a vender, ¿ya? Entonces me dice la señora, este producto de nieve vale 10 soles en el mercado. Me parece buen precio, dice, porque puedo competir con uno de 15. Luego me parece excelente. Pero yo le digo, ¿a cuánto le compraste esto realmente? Ya, esto me costó tanto, ya, por ejemplo, 5. Pero yo le he puesto mi ganancia otros 5, o sea, al 100%. Le digo, estás un poquito equivocada. Porque cuando lo tienes que vender en el Perú, tienes que considerar si estás incluyendo el IGB. Porque si no, si estás en régimen especial, vas a tener que cargarte tú el IGB. Número 2, cuando le entregas el producto en una bolsita, existe un tributo en el Perú que se cobra por usar la bolsita, 30 céntimos. ¿Lo has incluido? No, lo compraste aparte y consideras que no forma parte del producto. Grave error. Número 2, tú vives en un distrito X y vendes en este distrito X. Trasladarte ya para acá todos los días vale 4 soles. Claro, la mercancía ya está acá, pero el pasaje es todos los días, pues. No estás considerando el pasaje. Y no estás considerando algo importante que la mayoría olvida, y yo siempre digo en el pricing, es el tema de la temporalidad, en el que está en modo inerte, stand-by la mercancía. ¿Y sabes qué va pasando cuando está muy inerte sin venderse? Se está depreciando el valor del bien. Cuando tú lo quieres poner en 10, de repente entra otro mejor a 10 y te bota el producto. Y te quedas con el stock de inventario lleno. ¿Y qué tienes que hacer? Como zapatería, poner el zapato que ya está fuera de moda o se está perdiendo, degradando,
en una cajita de remate para que lo compren así como está. Cuando hacemos este tema de análisis, no debes olvidar, si tú eres el importador, habla al importador, exportador, no estoy hablando al que trabaja en la agencia de aduana. El de la agencia de aduana no es su problema solamente el data, información y eso le basta. Realmente al importador sí le interesa, porque se va a dar cuenta que si yo compré a $10 y el transporte local me ha costado otros $10 y el término FOB sale total, la compra como $50, tienes que calcular el precio en base al punto final donde ya es parte de la mercancía. Por tanto decimos, el inland freight, y acá que se cumple del traslado hasta ponerlo en el transportista, es parte de la compra, no es parte del flete. Una cosa es que el transportista haya ido por la mercancía a recogerlo o el vendedor te lo haya llevado, aunque el vendedor dice free, pero realmente tú pagaste 10, pero te están cobrando 30. Y dice, ¿y las otras diferencias por qué llegó hasta 30? Porque él te dijo, yo cargué el flete, pero ojo, cuando yo te coticé y cotizamos a $30 el producto, costaba 10 más el envío, te los desglosa y dices, ah, ya, por esta razón, porque el flete vale tanto. Ese flete local es parte de la compra. No puedes calcular tus ganancias en función a la compra del pago del precio. Tienes que calcularlo en función a los gastos que han habido hasta poner la mercancía en el punto donde sale, porque hasta ahí se consideran los gastos del invoice. Dime si ha comprendido la explicación. Si tienes alguna pregunta al respecto, me lo dices a través del chat también. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Se entendió la explicación? Coméntamelo en el chat. Muy bien, Jordi. A los demás, coméntenmelo su opinión de lo que acabo de entablar sobre el tema del Incoterm FOB. Mucho de las grandes pérdidas con que no se ve realmente un producto en la venta, ya sea en el servicio o en el tangible, es que no estamos calculando los gastos adicionales. Ese es un grave error. Por eso es que hay negocios que no crecen, porque no saben manejar la fijación del precio adecuadamente. No cuentas todos los días la depreciación y el costo y el pago, el servicio de movilizarte para tu local de allá, más el personal, más el pago de limpieza por el local, más el pago de servicios, tributos o lo que sea. No estás considerando y estás en desventaja porque no has hecho un elemento que se llama aduanaramente prorrateo. Tienes que aprender a prorratear. Si no sabes prorratear, hay otras fórmulas más sencillas para poder meter todo el cálculo sin hacerse tantas bolas, para poder obtener realmente el precio de la importación y finalmente, con el margen establecido por usted, el precio de venta local. Bien, ahora paso al otro punto. Los cuadros. Nosotros podemos encontrar en el Google infinidad, pero infinidad de realmente, de cuadros. Hasta yo he publicado mi cuadro en el Google, ya lo he subido mi imagen. Pero hay millones, en verdad, de cuadros. Entonces yo he escogido unos que me parecen más bonitos y alegóricos para entenderlos, ¿ya? Porque el mío, ¿dónde estará? Esword. Y ahí te pongo en visión un cuadro que me parece muy didáctico. Por ejemplo, en la parte superior ha situado los medios y modo de transporte, pero a la vez ha situado en la parte superior un elemento muy importante, y son los elementos que van concurriendo cuando una mercancía se moviliza. Si tú ves en la parte Esword, solamente está todo en azul hasta el embalaje. La licencia de exportación no le corresponde a él. La carga en el camión no le corresponde a él. El seguro interior se refiere a eso que cuando tú compras una cajita de un producto, no sé si te has dado cuenta, con cuidado de eso, que si le compras en Call Box y él te dice, tú compras tu smartphone o compras algo ahí, dice, tiene una garantía de 3 meses tu mercancía, tu producto. Ah, ya, eso se refiere al seguro interno de la mercancía, no del tránsito. Todo lo demás que se pone en rojo, transporte local, formalidad aduanera, costos de manipulación en el puerto o aeropuerto, transporte principal, seguro internacional, seguro interior, la descarga, manipulación en el país del destino, la compra, formalidad aduanera de importación, licencias de introducción por importación, transporte interior y finalmente descarga en mi local, ya no corresponden al ESMUR. Solamente la parte final de este gráfico, que es Delivery Duty Pay, DDP, sí cubre todo, menos la descarga. Por eso que eso me pasó con un cliente.
Un cliente me dice, Daniel, vamos a comprar autopartes, ya hicimos la cotización, ya cuánto va a ser los tributos, todo ya. Y al final él se olvidó que el DDP no incluye que le descarguen en su casa. Una cosa es que te lo lleven a tu casa y que tú bajes su camión, su contenedor de 40 pies. Y tenía aproximadamente unas 3.000 cajitas. Y yo le dije, cargador necesita, porque el chofer solamente su función es manejar y llevar su camión con tu carga. Él no es chofer estibador ni cargador. Se pasó como 6 horas tratando de bajar todas las cajas. Porque se olvidó y él creyó que el delivery incluía descarga. No, te equivocas. Delivery Duty Pay es poner la mercancía a tu disposición en tu local. No significa que te lo descarguen y te lo acomodan en tu local. Te equivocaste. Eso es parte de lo interno, ¿ya? Por eso que en esta parte, en la última, del Delivery Duty Pay, en la parte final de la descarga, lo he puesto en rojo porque realmente no comprende. Ahora, dime si has entendido en este gráfico cómo se ven los Incoterm. ¿Todo claro hasta aquí? Bien, paso a la siguiente diapositiva, que también hay otro cuadrito para poder comprenderlo. Ahora, vamos a darnos cuenta que todos los términos colocados aquí son polivalentes. ¿Qué quiere decir polivalente? Que utilizas varios medios de transportes, ¿de acuerdo? Tren y otros más, camión, etcétera. Pero ahora si lo quiero ver, ojo, Incoterm 2000 estoy colocando. En la parte inferior voy a hablar ahora del término de la otra parte, de la parte marítima. En el mismo tiempo, Incoterm 2000. Los marítimos en el 2000 son FAS, FOS, CFR y CIF. En la parte inferior dice costo, seguro y flete. Ojo, esto, si tú das cuenta, mira, ¿dónde se detiene? En el seguro internacional. Los demás elementos no son parte del CIF. Por eso la mayoría cree que el CIF es igual al valor en aduanas. Y te equivocas, porque el Incoterm específicamente no te dicen que el costo de manipulación, que el pago por la marca, el transporte interior, el seguro interior, no manifiesta quién lo cubre, ni cuánto es el valor. Y no desagrega si el valor pertenece al flete o al FOB, a la compra. Por eso que hay que discriminarlo correctamente. Y esta discriminación para entender el Incoterm solo se realiza a través de la valoración de lo anterior que estaba explicando, de la OMC. Acá vemos que el FAS deja la mercancía al costado de la nave. Quiere decir, apilada en el punto de patio contenedores de repente. Ahí donde lo levantan con algún aporte que lo colocan sobre la nave, convirtiéndolo en FOB. El término FOB ya acabamos de explicar. El término CFR, a diferencia del FOB, él implica flete. Flete. Pero el riesgo le pertenece por este movimiento al comprador manual vendedor. Y así, el término CIF, que conlleva seguro, también te dice que en cuanto al transporte y al seguro, le corresponde al comprador manual vendedor. Entonces hay que tener claro las terminologías del riesgo, porque mejor dicho, el riesgo le corresponde, todo al comprador. Entendamos que costo y seguro en el CIF corresponden al vendedor porque era contratado a nombre de él o a nombre tuyo, el transportista, pero el riesgo de ahí en adelante le corresponde al comprador. Entonces acá tenemos un poquito la explicación de lo que son los Incoterm. Ya hasta aquí me estoy quedando con los Incoterm. ¿Me has comprendido? Para pasar a la siguiente diapositiva, que sería el de origen. ¿Ya? Vamos a hablar de los certificados de origen. Ya, no he hecho ejercicios aquí, sino que más bien he manifestado la explicación teórica en algunos puntos donde es necesario analizar antes de pasar a la parte práctica del Incoterm. Me toca hablar de un término que se maneja en el Perú, muy común hablar, pero que en otros países hay que saber diferenciar porque así como en el Perú existe la connotación de que un valor mayor a $2.000
lo realizarás con un agente aduana y un valor menor o igual a $2.000, lo realizas con una entidad pública como el Serpos o el Courier de HL, entonces la emisión de los certificados hay veces también cambian debido a la connotación de un régimen, ya sea de orden general o especial. Esto pasa, por ejemplo, en el caso de Perú, China, específicamente, y otros países que han hecho un pacto diferenciando el tipo de operación de importación que realizan. Porque en el Perú tú sabes que existe la palabra importa fácil o exporta fácil. Y este es un punto crucial porque cuando no conoces la formalidad, y en este curso estamos en preferencias, si no sabes diferenciar esto, uno aduaneramente lo que va a hacer es dejar sin efecto tu formalidad que estás haciendo porque no la cumplió completamente y se vuelve una normal, invalidando entonces la presentación del documento. Para hablar del certificado de origen, vamos primero a la parte de su definición. El certificado de origen es el documento comercial que acredita el cumplimiento del origen nacional de las mercancías exportadas o importadas, en todo caso también, según las normas de origen y criterios del origen, y sirve además para acogerse a los beneficios arancelarios derivados de los acuerdos comerciales o regímenes especiales. Este sería la definición de un certificado de origen. O sea, mejor dicho, cumplir y demostrar que te pertenece o le pertenece al país del que viene o del país que sale bajo los criterios de las normas del origen. Normas y criterios del origen. Ahora, cuando hablamos de las normas y criterios de origen, hay que tener claro que la OMC tiene establecido en su página este punto para todos los países del mundo. Pero si nosotros comerciásemos, tipo CAN, entre el hermano país del Ecuador, del Colombia o del Bolivia, entonces la formalidad se llama formalidad CAN para certificado de origen. Si la hacemos fuera del estrato de este grupo y lo hacemos con otros países, estaríamos bajo el estrato de certificado de los criterios de lo que dice la OMC. ¿Ya? Esto hay que entender. Luego hay que comprender las terminologías. ¿Ya? Es muy, así como la ley de aduana. Aduaneramente decimos terminología como mercancía, mercadería, etcétera. Nosotros también tenemos que aplicar terminologías para poder comprender el texto, por ejemplo, que te puede estar mencionando la MUSE, que te puede mencionar el MINCETUR o alguna ente involucrado con esto del certificado de origen. Terminologías. Acuerdo comercial, autocertificación, certificado de origen, certificador de origen, entidad certificadora. ¿Ya? Son los términos que vamos a ver. Acuerdo comercial. Los acuerdos comerciales internacionales suscritos y vigentes con el Perú. Cuando hablamos del acuerdo comercial son aquellos que solamente están vigentes. Autocertificación. Prevé que un productor exportador pueda realizar certificaciones de origen. En el acuerdo, por ejemplo, del APC con Estados Unidos, el importador también puede emitir un certificado de origen y no requiere visado ni legalización, solamente en el caso norteamericano. Certificado de origen. El documento que acredita el cumplimiento de los requisitos del origen, de conformidad con las disposiciones del acuerdo comercial firmado, o sea, ya sea China, Suecia, Francia, España, ¿no? México u otro. O régimen preferial. Cuando me refiero a un régimen preferencial, me refiero a un régimen, por ejemplo, como el simplificado. Certificador de origen. Es el funcionario de la entidad certificadora que ha sido autorizado y acreditado por el MINCETUR, en el caso peruano, para emitir el certificado de origen ante los organismos internacionales o autoridades competentes en el exterior. Quiere decir, el que firma el documento del origen, ¿ya? El certificado. Acá lo voy a demostrar, por ejemplo, en el caso del hermano país de Chile. Bueno, he puesto un ejemplo en la parte final de este caso, ¿ya? La mayoría no se fija, la mayoría cree, por ejemplo, me ha pasado casos donde me presentan certificado de origen. Mira, Daniel, está en mi certificado de origen. Ya, y yo lo voto, o sea, lo invalido, diciendo, oye, esto no corresponde. No, pero es el formato, está bien, es el formato. Pero no es la persona que ha autorizado o realmente dada en autorización para esto. Es como decir que cuando te sacas un certificado de estudio y como no está el director académico o el director de la escuela académica o alguien parte de la administración, dicen, pues ya, pues que lo firme el profesor. El profesor no es parte de este proceso, él no está autorizado, o sea, no, su firma no vale, y lo firma el docente, ya está. No, el papel está bien, la información está bien,
pero la validez no lo está. Quiero que comprendas ese aspecto. Entidad certificadora. La entidad autorizada por el MINCETUR para expedir certificado de origen en el marco de los acuerdos comerciales o regímenes especiales de los cuales el Perú es parte o beneficiario según corresponda. Dime si has entendido las terminologías que te acabo de explicar. ¿Todo claro? Jairo, Carlos, Jordi, Mabel, Joaquín, ¿todo claro hasta aquí? Sí, Jordi, adelante, escríbelo. Lo leo a través del chat. Muy bien, Elin. Ah, ya. Mientras tú me has hecho esa pregunta, voy a preguntarle, porque me ha tocado unos casos donde el día 30, por ejemplo, para mí es normal. Para mí, o sea, para algunas entidades me han dicho que yo laboro normalón. Entonces, voy a consultarle a la entidad de acá de la institución si vamos a laborar de manera normal, ¿ya? Porque han habido cambios a última hora, me han comunicado, por ejemplo, esto, ¿ya? Bien, mientras voy consultando a la señorita, entonces me va a decir ya esta parte. La del trabajo lo explico al final, Jordi, ¿te parece? Ya le consulté al área académica para que me pueda contestar sobre el caso. Listo, Jordi, solamente estoy a la espera del comunicado, que me digan cómo es el lunes, ¿ya? Ya, porque es 30, ¿no? Y tengo que es 30 es, para muchos ha sido, es feriado, pero en mi caso no me han dicho, en otros me han dicho que no, yo tengo que ir normal. Sí, me comunican que es feriado, sí, es feriado, ¿ya? El día 30 es feriado, no tenemos clase el día lunes 30. Ya, ya ahora, ya, vamos a fijar que la fecha de la entrega del documento va a ser, Jordi, hasta el mismo día de la evaluación, porque como yo voy a estar hablando de los acuerdos comerciales, entonces de repente hay un punto que usted quiera cambiar o adicionar y lo puede hacer hasta el mismo día de la evaluación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en la evaluación, evidentemente, lo que voy a hacer es preguntar estos aspectos que usted ha investigado para que pueda darme la diferencia en las terminologías que hemos usado en los acuerdos comerciales. Sí, ahora lo explico, Piero, ya el término, voy a tener unos minutos para explicar cómo es el caso, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. No, Mónica, el lunes me dicen que no hay clases. Ya, ¿alguna pregunta más, por favor? ¿Alguna pregunta? Ya, bien, si estamos claros con la terminología, luego le voy a comentar un caso que me ha ocurrido con una persona y lo voy a demostrar en la parte final de esta parte de certificaciones, que es lo que debes tener en cuenta, ¿ya? Siempre recordar que la buena fe acá no vale, lo que vale es la formalidad. Paso a las siguientes definiciones. Estas definiciones, por si acaso, son aceptadas y, mejor dicho, dadas desde el MINCETUR. ¿Ya? Esta es la propia terminología del MINCETUR. Esta no es mía, por eso estoy respetando el término, más bien estoy explicando lo que ellos han colocado. Y esta es la terminología del MINCETUR. Esto no es mía. Mercancía originaria. La mercancía, producto, artículo, material que califica como originario, de conformidad con lo establecido en el acuerdo comercial o régimen preferencial que corresponda. Ya. Por ejemplo, ya. Si tú preparas una torta en tu casa, la pregunta es originaria tuya, sí o no? ¿Y por qué? Si tú preparas una torta en tu casa, ¿es originaria?
¿Te pertenece? ¿Puede mostrar que es tuya realmente? Ya, ¿por qué no sería originaria? Bien, Jordi, muy bien. ¿Por qué? Muy bien. Cuando hay similitud en el proceso no se parece. Pero ¿qué pasa si lo hacemos en ese modo? ¿Cómo se llama ahora? Ay, no me acuerdo el término, siempre tengo problemas con la terminología. Ya, esas donde, por ejemplo, si a ti te gusta Goku, te hacen tu torta de Goku, ¿no? Con la cara de Goku, con tu animación encima, no sé cómo le llaman este tipo de presentaciones, ya lo olvidé, ya no soy mucho de las costumbres. Ya, muy bien, gracias, Jordi. La temática, muy bien, la temática. Ya, entonces, la temática te proporciona originalidad, sí o no. La temática te da el derecho de originalidad, sí o no. ¿Qué opinan? Vamos a decirlo de la siguiente manera. En la forma como tú lo diseñas, en cuadrado, rectángulo, hexágono, en paralelogramo, es tuyo el diseño. Pero las imágenes que estás utilizando, no, porque Goku es una marca registrada. Entonces, el diseño es tuyo, pero sumado al tema de la presentación de la imagen, si lo pides el derecho de mostrarlo en el diseño de tu torta, entonces podríamos decir que sí es originario, porque le das un valor agregado. Muy bien, Piero, correcto. Entonces, cuando nosotros exportamos algo y la gente dice, el Perú, este es del Perú, en el caso del maíz, fue un tema que se discutió con México, ¿no? Llevaron el maíz es peruano. Ah, está bien, lo vimos en una chulpa, ¿no? Ahí está, sí, lo hemos descubierto, ahí la momia en sus piecitos, está con su maíz para el más allá, ¿no? Con el dios Inti, Sol, ¿no? Se va a encontrar allá, ¿no? Porque en ese tiempo ellos no creían en Jesús, a Jesús en su cruz y su dios Sol en su sol, pues, ¿no? Se respetan las costumbres. Pero México le dijo a Perú, ¿sabes qué? Tienes un problema. Los incas no han traído el maíz hasta acá desde su tambo, por si acaso, ¿ya? Le dice. Nosotros tenemos los mayas y los aztecas. Y en los mayas y los aztecas vas a darte cuenta que el templo azteca es más antiguo de toda Sudamérica. E incluso casi contemporáneo con los egipcios. Entonces la pregunta es, ¿y ahí había un maicito? Sí, acá había un maicito, pues. Se hizo la prueba, hacía algo como el carbono 14, y se demostró por unos 200 años que ellos eran más viejos que nosotros. Nada más. Pero eso nos quita el carácter originario. No, porque por ejemplo, el maíz de cancha de Cusco es diferente al maíz de cancha de Sierra. No sé si alguien ha comido, pero a mí me gusta el maíz de cancha. Y entonces son diferentes. Entonces, ¿qué hace que sea originario? Este creció por la evolución de las especies o del hábitat o del ecosistema, se adaptó, mutó y entonces pertenece a un clima diferente, con una forma diferente y genéticamente ha cambiado, ya no tiene el gen originario. Y por tanto, ambos países conllevan el derecho originario del maíz, por si acaso, ¿ya? Para que tomes en cuenta el carácter del originario. ¿Todo claro? ¿Me entendieron el término originario? Cuando uno produce algo, tenemos que demostrar que las prendas de vestir, por ejemplo, son producidas. O sea, yo cultivé el algodón, yo lo pañé, lo preparé, hice mi prenda de vestir y lo exporté. Entonces diríamos, el algodón que ha sembrado en el Perú al crear este polo de algodón es peruano, sí, porque el algodón fue sembrado, cultivado, cosechado, producido y finalmente manufacturado y tenemos una
camisa. Pero ojo, dice acá MINCETUR que debe ser de acuerdo a lo establecido por el acuerdo comercial. Materiales. Las materias primas, los productos intermedios, partes y piezas, insumos utilizados en la producción de una mercancía incorporadas en ella. A eso le llaman material. Si te dice materiales, quiere decir en los términos textuales del certificado que se refiere a materias primas, manufacturas, piezas, partes, etc. Norma de origen son los requisitos de producción, fabricación, elaboración, transformación que debe tener el producto para ser considerado originario. Claro, esto queda establecido por los marcos legales. Por ejemplo, en el caso de Lacan, decisión 416 y 417. Productor, persona natural o jurídica que elabora una mercancía. Ojo, no dice mercadería. El bien que va a hacer salir del país o el bien que se va a introducir al país y en el cual se basa en la clasificación arancelaria. Por eso dicen productor, persona natural o jurídica que elabora una mercancía. Dime si hasta acá los términos están claros para continuar con la siguiente diapositiva, que sería la palabra quién lo emite o quiénes lo emiten. ¿Todo claro? Vamos a hablar ahora de la emisión. En la emisión originariamente se planteó que solamente lo podían hacer las entidades del Estado, o sea, puntualmente algunas. Y en cuanto a ese referente, que es muy importante, el Perú ha ido modificando y autorizando y descentralizando la emisión de certificado de origen. Por ejemplo, acá vemos algunos casos que ya actualmente se cumplen. Por ejemplo, a nivel nacional existen 19 entidades autorizadas por el MINCETUR para la emisión de certificado de origen. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio de Producción de Cajamarca, la Cámara de Comercio de Industria de Arequipa, hasta incluso 2 municipalidades. Convención de delegación. Los acuerdos estipulan que deben solicitarse antes del despacho de la mercancía, o sea, antes de que la mercancía salga, antes de que la mercancía sea numerada, debe ya tener el certificado de origen porque es un elemento que se necesita para ser declarado en vistas a la numeración. Salvo algunas excepciones, podría solicitarse después de despacho. Eso concurre cuando el proceso realmente está por demora al trámite, si no, no hubiere otra razón. Dime si hasta acá vas comprendiendo la parte de la emisión, para pasar a la parte de la obtención del formato. Sí, Mónica, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, si tú estás en una región como Cajamarca, Arequipa, y crees que debes venir hasta acá para la Cámara de Comercio o la entidad de la Sociedad Nacional de Industrias, no. Ya el Estado regularizó que en cada provincia o departamento haya una delegación que te pueda permitir hacer este proceso sin que tengas. Ahora, incluso la BUCE lo realiza. O sea, que decir, si tienes internet, hazlo con la BUCE. Ya no tienes que gastar pasaje, ni ponerte la mascarilla, ni hacerte la prueba antígena, esas cosas. Coges tu buce, pides permiso, autorización con tus registros y empezar a hacer tu propio registro a través de la web. Vamos a la otra parte. Obtención de los formatos del certificado de origen. Los formatos de certificado de origen en la mayoría de los casos se encuentran establecidos en los acuerdos. Ahora, si tú estás en libre, tienes una máquina libre, un smartphone libre, googlea acuerdoscomerciales.gov.p, donde te dije que vamos a sacar la tarea. Ahí, por ejemplo, se encuentran de manera libre y son de libre reproducción, o sea, son gratuitos, salvo en los siguientes casos. El formato A
empleado por el sistema generalizado de preferencias. Es otra manera de las preferencias que es diferente a lo que estamos hablando de los tratados. El euro 1, empleado por el Acuerdo de la Unión Europea de Libre Comercio. Ese no es de forma gratuita. Formato de certificado de origen no preferencial utilizado por la Unión Europea. Dicho formato podrán ser adquiridos en las oficinas acreditadas por los países otorgantes, mejor dicho, en sus propias embajadas, en su propia agregaduría comercial. A eso se refiere. Por eso, en esos tres casos, hay excepcionalidad en el caso de disposición libre o reproducción. Coméntame si has entendido la explicación. Todos los formatos de los acuerdos lo puedes bajar en acuerdoscomerciales.gov.p. ¿Quién lo solicita? Sí, lo que quiero decir, por ejemplo, Carlos, Joaquín, cuando nosotros, por ejemplo, queramos hacer valer un certificado bajo las condiciones de la Unión Europea, ese no se emite gratuitamente. Solo la entidad representante en un país lo emite, lo firma. Este no se descarga de la página de los acuerdos comerciales. El formato del sistema generalizado de preferencias tampoco. El primero refiere a la tanda, no sé si se acuerdan de los contingentes arancelarios. ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda la palabra contingentes arancelarios? Yo está hablando de los contingentes arancelarios. Los contingentes arancelarios son las mercancías en demasía, es decir, que se trabajan por toneladas métricas. Entonces, cuando se trata de sistemas diferentes a los acuerdos, que estos son otros sistemas, el sistema CGP, el sistema euro y el preferencial Unión Europea, no son emitidos o descargados para ser llenados, sino que estos legalmente son visados y son comprados o autorizados su formato por las entidades competentes o empresas que tengan este carácter de representación en los países donde ellos se encuentran, ¿ya? Esto es a lo que me refiero. Los demás formatos, el formato Perú, Estados Unidos, certificado de origen China, Estados Unidos, Japón, Corea, lo descargas en la página de acuerdoscomerciales.gov.p. De esto no tienes ningún inconveniente. Pero en los tres elementos que acabo de mencionar, no. Se tiene que hacer a través de la entidad competente con el pago correspondiente. ¿Listo? Vamos a ver la otra parte del término. ¿Quién nos solicita? El certificado de origen es solicitado por el exportador, persona jurídica o natural con registro único de contribuyentes y, ojo, con la actividad de comercio solicitada. O sea, quiere decir, tú puedes tener un registro único, pero tu actividad comercial no es importar o exportar. En ese aspecto tenemos que ser claros. La solicitud se realiza en el portal de la ventanilla única BUCE. Actualmente ya la BUCE ya está mejor, estaba con fallas la BUCE. Ahora ya puedes descargar la BUCE nuevamente y ya desde tu propio smartphone puedes realizar la solicitud. El exportador no necesariamente es el producto de la mercancía a exportar. Acá acota el MINCETUR, ¿ya? Por si acaso. O sea, alguien lo tiene, alguien lo produce, yo se lo compro, yo le doy valor agregado, entonces yo soy entonces la persona a exportar la mercancía. Requisitos. Los requisitos para la emisión del certificado de origen están definidas en la TUPAP del MINCETUR, quiere decir en el trámite único de procedimiento administrativo. Contar con declaración jurada aprobada por el sistema de la ventanilla única del comercio del producto a exportar, copia legible de la factura de exportación o la boleta de venta. Si hablamos de boleta es que hablamos que tú puedes hacer este mecanismo de vender algo a través del SERPOS, llevar algo, ¿no? Que es el exporta fácil. Correcto registro de información del certificado de origen en la BUCE para ser evaluado por el funcionario de la entidad, o sea, el llenado de la correspondiente información debe estar de acuerdo a lo solicitado por las casillas de emisión. A eso se refiere, ¿ya? A cada detalle que nos vayan a solicitar. Declaración jurada del origen. Es la información de producción u obtención de la mercancía que se va a exportar y se registra en la BUCE. El registro en la BUCE no garantiza que se vaya a emitir el certificado de origen, ya que esto depende siempre del cumplimiento de las normas del origen
de acuerdo comercial que tú hayas elegido. Por ejemplo, puede ser que la expedición del certificado de origen requiera el cuadro insumo producto, por decir, ¿no? O sea, cuánto de cuánto es utilizado para saber que realmente es originario los productos, ¿no? Si el producto cuenta con trazabilidad u otros elementos. Si se cumple con la disposición de los acuerdos para emitir el criterio del origen, entonces se te valida el petitorio. Si no lo valida, si no tiene los cumplimientos de formalidades, entonces no se va a dar, porque es claro el buce no garantizarlo si no se cumple con las disposiciones de formalidad establecidas según el acuerdo con el que tú quieras beneficiarte, tanto para importar como para exportar. La información de la declaración jurada de origen para la BUCE, primero, productor exportar, nombre. Producto exportar, nombre. Acá es muy importante, cuando hablamos del producto exportar, la denominación del producto. Quienes se han llevado nomenclatura arancelaria creo que ya están preparados para denominar el nombre correcto de lo exportado. O sea, ya no hablan en términos comerciales, lo manejan en términos técnicos. ¿Por qué? Porque la denominación del producto se debe conocer en la parte comercial, pero en la parte técnica debe estar asociado con la clasificación arancelaria. Ahora, cuando se trata de declaraciones, nosotros debemos recordar, para los que no han llevado nomenclatura, que podemos declarar a nivel de subpartidas o de partidas arancelarias, que es decir, a nivel de 4 dígitos o a nivel de 6 dígitos. En el caso de tener el pacto con los países como Colombia, Bolivia y Ecuador, declararíamos en 8, que sería la partida nandina. El precio de exportación en términos FOB, o sea, en términos de los gastos que hayas incurrido hasta colocar la mercancía a la salida. Materiales, denominación del material. Esto sí es importante porque los materiales en su composición pueden ser sintéticos o artificiales, por ejemplo, en el caso de los plásticos. Clasificación arancelaria del material. Acá se desagrega. Una en la parte superior es la mercancía en todo, clasificada por uso o función, y debajo la clasificación arancelaria del biomaterial. Luego del proveedor, país de procedencia, cantidad de materiales, expresados en unidad de medida. Costo del material, descripción del proceso productivo, lo que yo le decía. Necesitamos, por ejemplo, el cuadro insumo producto para detallar si cumplen el proceso de que realmente en el elemento exportar va más allá del 70%, 80% de insumo nacional. Y criterio de origen. El criterio de origen será de acuerdo al texto establecido por la decisión. Por ejemplo, si la disposición 2.1 dice que para ser originario debe haberse contado con la siembra, la cosecha y la producción y recolección, debemos demostrar ese proceso. Por eso se lee las normas de la CAN 416, 417, que manifiestan los criterios del origen cuando se trata de mercancías. Estos criterios están definidos claramente en sus disposiciones de ellos. ¿Quién proporciona la información de este proceso? O sea, ¿quién proporciona este dato que se necesita para poder llenar la información debida? Adicionalmente, entonces hablaremos del proceso de la logística, de la producción, proveedor, comercial, agente aduanas, cámara de comercio, etc. O sea, en el criterio del origen determinamos el lugar de la salida, el tránsito directo, indirecto, si la producción, proveedores, etcétera, ¿ya? Son los elementos que conllevan a poder aplicar la proporcionalidad de información. Luego, pero ¿cuáles son las reglas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del origen? Vamos a ver acá un ejemplo. Conjunto de condiciones que debe cumplir la mercancía exportada para ser considerado originario de un país, o sea, que le pertenece. Con la información proporcionada en la declaración jurada se analiza el cumplimiento de las reglas del origen. En los acuerdos comerciales existen requisitos específicos de origen que prevalecen sobre las reglas del origen, o sea, hay elementos mayores. Por ejemplo, en el acuerdo del Mercosur, hilados de algodón, partida 5204 a la 5207, hilados en las partes signatarias, o sea, del arancel, una parte debe cumplir que este proceso esté este elemento. Tejido de la 5208 a la 5212, estos son códigos de partidas arancelarias que pertenecen al arancel. Tejidos a partir de hilados elaborados en las partes signatarias. Prendas de vestir, capítulo 61-62 del arancel, producidos a partir de los hilados elaborados.
quiere decir que haya comprado esa lana, ese ovillo, y a partir de ahí, siendo producido acá, ese ovillo se hace a partir de ahí la prenda de vestir. Entonces, se manejan criterios, por ejemplo, señalando, claro, qué partida arancelaria y de qué partida forma parte o formará parte de la producción que quieres presentar. A eso se refieren las reglas, pero no olvidemos que dentro del proceso de las reglas de origen están aquellos requisitos específicos del origen. Esto lo voy a señalar, por ejemplo, cuando muestre los acuerdos o tratados que haya firmado Perú. En la parte dentro del proceso de los requisitos, los países muchos tienen otros requisitos específicos sobre el origen. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Esto lo podemos hacer a través solo del criterio de la decisión 416, 417, ¿ya? Para entender las razones de la CAM. ¿Alguna pregunta o consulta? Voy a yo descargar la decisión 416, 417 de la CAM, colgarlo en el site, ya, para que lo puedan tener y leerlo, ¿no? El criterio de la comunidad andina, ¿ya? Porque de repente he visto que no está, no lo he colocado. Así que lo voy a subir mientras estamos haciendo la charla de exposición para que lo puedas leer, ¿ya? Para que lo puedas leer. Si no lo tienes, lo voy a descargar y lo voy a emitir de una vez, ¿ya? Para que luego, si ya lo lees, yo lo emito al site, entonces tú te comprometes con el tema de exponerlo en el examen, entonces. Ya voy a descargar la decisión 416, normas especiales para la clasificación del origen de las mercancías, ¿ya? Y lo voy a colgar en el site alumno para que lo tengas ahí, ¿ya? Y luego me comentas en la evaluación, si ya lo tienen, claro, para empezar entonces a, voy a poner a los criterios, voy a poner las normas de origen más los criterios del origen. Ya, todo claro, pero coméntame si todo está claro hasta acá, mientras yo estoy en el sistema ya de ustedes, para colocar el material de la decisión 416 y 417 de la CAN sobre el tema de normas de origen y criterios del origen. ¿Todo claro? 416, 416 de la CAM. Listo. Comentarios. Vamos a pasar a la otra parte para poder trabajar con el proceso siguiente, ¿ya? Mientras voy hablando, vamos a ver consideraciones que rigen el uso de un certificado del origen. La mercancía debe tener procedencia directa del país originario hasta el mercado del país del destino, con excepción de que existan razones, por ejemplo, como la de fuerza mayor o causa fortuita, de transporte o geografía, siempre y cuando los productos no sufran ninguna transformación ni modificación y permanezcan bajo el control aduanero, ¿ya? Estos son algunos de los criterios para considerar el tema del origen. Ya he subido al site, usted tiene ahora las normas de origen, ya en el site, normas de origen, y solamente me falta poner el criterio del origen, ¿ya? Y lo puedes descargar y lo puedes ir leyendo de acá hasta el miércoles por lo menos,
Ya lo vas a leer. Son unas cuantas hojitas, así que no es mucho lo que hay que aplicar a la lectura. ¿Okay? Ya está. Y ahora paso a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente vamos a ver el tema de que le comentaba en el principio, de demostrar que es el funcionario, de validar la información del funcionario para darle el peso de la veracidad y autenticidad del certificado del origen. Y ahora sí, me comentan, por favor. Ya acabo de emitir las normas y el criterio de origen en el site alumno, ¿ya? 416 y 417 de la Cámara. Bien, vamos a ver el tema de la consulta web SUNAT. Cuando uno trae un certificado de origen, puede creer que ha cumplido con todas las disposiciones y puede de repente, de parte del funcionario aduanero, tener la observación sobre el caso. Entonces, para absorber la consulta es muy importante connotar que aunque cumplas con tener el formato, el llenado correcto de ella, debe estar dada, entonces, o validada por el funcionario autorizado por el país. Siempre he dicho eso. No todas las entidades pueden emitir certificado. Por ejemplo, vemos en la Cámara de Comercio de Lima. Sí, la Cámara de Comercio tiene varias áreas. ¿Ya? Muy bien, Jordi, gracias. Y entonces lo que tú debes hacer es identificar el área. Dentro del área, al personal que está acreditado para firmar certificado de origen. Veamos un ejemplo. Ya. Tenemos, por ejemplo, el caso del hermano país de Chile. ¿Ya? Ahí tenemos, ya. Supongamos que vamos a traer una mercancía chilena para venderlo en un retail de acá, pero queremos beneficiarnos del tratado con Chile. Entonces vamos a expedir un certificado de origen chileno, pero entonces debemos conocer las entidades chilenas autorizadas o competentes para emitir certificado de origen. Ahora, es muy importante, en el Perú tienes, por ejemplo, el Ministerio de la Producción, tienes OTO, ¿no? Entonces, la mercancía tiene que estar directamente relacionada con la entidad competente, no vayas a perder de vista este punto. Por ejemplo, vamos a mostrar acá acerca de las entidades chilenas. Dice, por ejemplo, el Banco Central de Desarrollo de Chile, no puede, está cesado. La Comisión Chilena del Cobre, habilitada. Otro ejemplo, el Servicio Agrario y Ganadero Chileno, habilitada. El Servicio Nacional de Pesca y Agricultura está habilitada. La Sociedad del Fomento Fabril está habilitada. La Unidad de Certificación de Origen, habilitada. Acá ves, están las entidades habilitadas. La Cámara de Comercio y Servicio de Turismo, habilitada. Entonces, estas son las entidades habilitadas para emitir un certificado de origen. Pero no pierdas de objetividad que debe ser de acuerdo a tu producto, ¿ya? Es como decir, tú traes prenda de vestir, pero me vas a entregar de la Comisión Chilena el cobre, como queriendo hacer truco, ¿no? No, se trata de una correlación directa entre la entidad competente, el sector competente con la mercancía. Y en el caso de los chilenos, por ejemplo, si queremos ver quién está acreditado, podríamos mencionar el nombre de la Cámara de Comercio y Servicio de Turismo, quiénes son las personas. En el caso que tengas un conocido en Chile, le haces que él firme. Serían Pinilla Aguilera, Mario Freddy y Elizabeth Lagos Miranda Catherine. Ya, ahí está. ¿Esos dos son los habilitados? No, solamente Mario Freddy, con el código de registro 14257. O sea, el certificado de origen al emitirse tendrá que tener este código, que es su firma digital, y el nombre de él tendrá que aparecer en la firma. La parte inferior del funcionario Catherine Elizabeth no estaría habilitada. Si firmase y llegase de un funcionario aduanero, lo pasa por alto, la responsabilidad queda del parte funcionario, pero el dolo queda instalado en usted, que sí sabía o que tenía la idea y que ha permitido que este certificado sea emitido de manera ilegal o infructuosa. Dime hasta acá si has comprendido la explicación para pasar a la siguiente diapositiva, que sería analizar esta declaración emitida por ellos en el formato DUA-A. Coméntame si hasta acá has comprendido la parte de la explicación. ¿Sí, Mónica? Muy bien, ahora, mientras me van comentando lo demás, miren, tienen que tomar en cuenta la siguiente pregunta. ¿Quién es el ente
que realmente emite pronunciamientos sobre los certificados de origen? ¿Quién es el ente del Estado peruano que emite pronunciamientos sobre los certificados de origen? ¿Cómo se llama la entidad? A ver. ¿Quién es el ente, entidad, ministerio que tiene competencia sobre el tema de los certificados de origen? ¿Quién es el ente? La entidad superior. Recuerden que acabo de mencionar quién autorizó a todos los demás. ¿Quién lo autorizó? ¿Se acuerdan? ¿Quién es en el Perú en el que autoriza o ve el tema de los acuerdos comerciales y el tema de los certificados de origen? ¿Quién es el ente encargado de esto? Muy bien, Mónica, Mincetur. Ahora, les cuento un caso, ¿ya? Un caso que pasó. Y que cuando pasan temas así, entonces el funcionario de la entidad aduanera tiene que emitir pronunciamiento, porque a veces hay una pequeña trifulca entre el oficial de aduanas de cumplimiento, el técnico aforador, y el importador o exportador. Ya, se recibió la emisión de un certificado de origen de un país para una mercancía que ingresó en la importación. Ya, hasta ahí, conducto irregular normal. Ya, el especialista observó que cumplía las disposiciones, pero observó que el funcionario no se encontraba, como te mostré, en este registro, porque este es el registro SUNAT, aduanas, ¿ya? El registro SUNAT, ya, ahí. Entonces el especialista rechazó el certificado, invalidándolo y haciéndole que la persona entonces no se viese con el beneficio y entrase al proceso del pago del tributo normal. La pregunta es, ¿en qué falló el funcionario aduanero o falló el importador en la información correcta? ¿Quién falló? El oficial que se basó en la información aduanera o el importador que no verificó correctamente que el funcionario estuviera habilitado. ¿Quién se equivocó? Sí, Renzo, ¿por qué? La respuesta es correcta, Renzo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien puede? Pues, escríbenlo, no hay problema. Acá no se trata de la nota. Se trata de que puedas entender. Muy bien, es responsabilidad. Ya, mire. La responsabilidad sería por el siguiente motivo. ¿O alguien quiere opinar? A ver, una opinión más, por favor, antes que yo dé la respuesta, para ver si lo están comprendiendo el análisis. ¿Alguien más quiere opinar? Piero, Jairo, Jordi, Joaquín, Mabel. ¿Alguien quiere opinar? ¿Dar un aporte más? Renzo tiene razón. El responsable es el importador. Ya. Pero ¿por qué? ¿Qué olvidó? ¿Qué no vio el importador? Porque el especialista es terco. El especialista se ciñe porque está en su entidad competente, en su propia administración. Pero ya hemos dicho que la SUNAT no es la entidad competente en el tema de los acuerdos y menos de los certificados de origen, porque quien dio los certificados de origen autorizaciones a las demás entidades fue Mincetur, como lo mencionó Mónica. El error radica en que cuando uno importa, uno debe validar la información primero con el Mincetur, porque el Mincetur es quien tiene actualizada la base de datos. No sé si le pasa a usted en el trabajo, de repente como a mí me ha pasado en alguna empresa o en la misma administración o en el Ministerio Público, donde no se tiene actualizada la información porque otro ente es el que realmente lo tiene, pero él emite la actualización de información un día después, 2 días después, 3 días después, y uno, mejor dicho, está desactualizado. Entonces tienes que tener mucho cuidado en el aspecto de estos casos, porque realmente a veces la especialista de aduana, en nombre de aduana, te lo rechaza porque su base de datos no está actualizada. Entonces, la responsabilidad era tuya, porque la aduana recibe la base de datos. O sea, el especialista no va a actualizarlo por ti.
El sector competente envía la transmisión de información actualizada y la aduana lo toma como tal. Por eso, la responsabilidad enteramente es la del importador. Dime si has comprendido esta explicación para pasar a la siguiente diapositiva de la DAM. Sí, Renzo, bien, ¿los demás? ¿Comprendieron? Ya, entonces la próxima vez que te quieras pelear en aduana, primero ten en cuenta que estás perdiendo un día de almacenamiento y le sumas un día sobre esta día. ¿Ya? Ese es el problema. Si te pones de cara con el especialista va a terquear, va a ganar porque está en su campo. Y él va a justificar que no es responsabilidad de él. La gente dice, no, pero la aduana tiene que hacerlo. Un momento, please, estás equivocado. Cada cosa con su competencia y su propia responsabilidad. En este caso, no le compete a la aduana este aspecto. ¿Ya? También cuenta eso. Ya eso se resolvió de esa manera. Se le hizo entender de buena gana al importador su error y él dice, pero ¿por qué no me dijo el funcionario? No es culpa del funcionario. El problema es del importador por no informarse. Uno, clases, seminarios, ¿no? Número dos, la del agente aduana. Porque el agente aduana, al recibir tus papeles, no solamente transmite datos y cobra el monto por la importación, sino que también debe tener asesoría. Te llegan los papeles, te asignan un gestor de cuentas, el gestor de cuentas revisa y te dice la observación. Si no lo hacen, ya sabes qué criterio tomar a quien has encargado tu despacho, ¿ya? Por si acaso. Bien, entonces continúo. Cuando se trata de la DAM, la información debe estar ahí. Por es la razón por la que debe estar. Veamos los datos de la DAM. Te muestran a continuación la DAM. Ya, dime si lo puedes ver la diapositiva para explicar los 3 puntos importantes. ¿Lo visualizan? Coméntame en qué casilla se declara el certificado de origen, si lo puedes visualizar. ¿En qué casilla se declara el certificado del origen? Muy bien, Jairo, 7.9. ¿Dónde declaramos que el producto pertenece al país? ¿Dónde declaramos que el producto pertenece al país? Muy bien, 7.26, Jairo. Muy bien, correcto, Carlos. 7.9, les de origen. Muy bien. ¿Y dónde demostramos con el país que estamos firmando el acuerdo? ¿Y dónde demostramos con el país que estamos firmando el acuerdo? ¿En qué casilla? ¿En qué casilla demostramos? Muy bien, Carlos, en la 7.23. Muy bien, Jairo. Ya, esos 3 elementos debes tener cuidado. Muy bien, Elin. Cuando emites un 7.9, debe demostrar que está acorde al 7.26. El 7.9 va en acorde con el 7.26, pero todo está en función de con quién país lo acordaste de la 7.23. Así sería la lectura de este documento, ¿ya? Díganme si han comprendido la explicación. ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Muy bien, Mónica. Los demás, díganme si han podido comprender la explicación. Esa es la manera como hará la lectura para el tema de certificado de origen emitidos, ¿ya? En el caso de las preferencias arancelarias. Muy bien, Jairo. Y ahora, como me quedan un par de minutos, me quedan unos 5 minutos, me voy a pasar ahora a la parte de la entidad que te dice que tú puedes realizar este proceso y se llama la ventanilla única del comercio exterior. Es un sistema integrado que permite a las partes involucradas en el comercio y transporte de mercancías gestionar a través de medios electrónicos los trámites requeridos por las entidades competentes de acuerdo a la normativa vigente o solicitados por dichas partes para el tránsito, ingreso, salida del territorio nacional de las mercancías. ¿Qué entendemos? Que el BUCE fusiona
o adhiere a todas las entidades competentes para que a través de ellas, en esta app, mira el app, lo puedes mirar la app a través del portal web Sunap, Google, y ahí tienen la app. ¿Y qué entidades participan? Veamos las entidades partícipes. Diapo, no se quiere pasar a diapo, ya está. Primero, agentes marítimos, prestadores de servicios portuarios, agentes de carga, importadores, exportadores, productores, entidades de apoyo de laboratorios. ¿Sobre qué? Licencias, permisos, autorizaciones, certificaciones, operaciones, servicios y otros. ¿Hacia dónde? Hacia la BUCE, a la ventanilla única. ¿Qué componentes tiene la BUCE? Componente portuario. Hay 6 entidades. Módulo de recepción de despacho, módulo de estadía y módulo. Esto compete al transportista. Componente de origen, lo que estamos justamente hablando, 22 entidades certificadoras ahora. Y en la flechita verde te señala algunas. Por ejemplo, la Cámara de Comercio en total, 19 cámaras. Sociedad Nacional de Industria, ADEX, Comes Perú y otras. Y actualmente ahora las municipalidades, que por ejemplo una de ellas es en Ica. Componentes de mercancías restringidas. Entonces también se trata este tema acá. Si yo quiero pedir permiso para mercancías restringidas, hacer el trámite, sí. ¿Quiénes se encuentran? 15 entidades de control. Por ejemplo, SENASA, SANIPES, DIGESA, MTC, DIGEMIT, SUCAMET, Produce, CERFOR, Instituto Peruano de Energía Nuclear, MINCETUR y otros. ¿Qué elementos compone la BUCE? Pago electrónico, autenticación, notificación electrónica, trazabilidad del trámite, o sea, le puede hacer seguimiento, consulta técnica, en el caso que alguna parte del documento no lo comprendas, es derecho de una persona llamado el administrado por el administrador, según la Ley de Procedimiento Administrativo General, pedir este derecho. Si no lo hace, lo puedes denunciar ante el Estado para que sea sancionado, porque la función de una persona del Estado es servir al administrado, por si acaso. Esto se llama un documento de reclamo, de queja administrativa, y esto llega a la ente superior y sancionaría al funcionario que no te presta atención, que te demora el trámite y no te da justificación del trámite, ¿ya? Eso es muy importante, lo puedes cumplir en cualquier entidad del Estado. Mesa de ayuda, ahora la mesa de ayuda es la mesa virtual. Interoperatividad interna, lo que tiene una entidad, y ya lo has hecho en esa entidad le debe emitir a la otra entidad la copia, no tienes por qué sacar doble copia. Por ejemplo, el DNI, señor, le faltó su copia de DNI, ya tiene mi copia de DNI talentia, ¿por qué no se la pides? Ya, ok. El señor ya emitió copia de certificado, sí, emítanla, por favor. De repente han hecho validarla, ¿no? Visarla, ¿no? Alguna otra cosa. Ya, esta copia se puede pasar porque este proceso de la interoperatividad yo lo trabajé, o estuve en el proceso, mejor dicho, con la presidencia del Consejo de Ministros de hace 10 años. O sea, este no es de ahora, es antiguo, por lo cual ya está dado. Lo que pasa es que lamentablemente muy pocas charlas se dieron, muy pocas personas participaron cuando se convocó para poder dar el futuro de lo que ahora vivimos. Que un documento ya en otra entidad donde lo esté, esto se pasa a la demás. Este proceso de la interoperatividad es interna como externa. Este es un derecho actualmente ahora dado. Bien, dime si ha comprendido la explicación de esta diapositiva acerca de todo lo que es el BUCE. Tú estás ahorita solamente con el tema del centro, componentes del origen. ¿Se comprendió la explicación? Para pasar a la siguiente parte, que son las partes teóricas. Y ya me estaría entrando, ¿sí? Bien, ahora veamos la parte ya pedagógica, la parte de la letra, para ya acabar, como me quedan unos 3 minutillos. Vamos a ver requisitos para la emisión de un certificado de origen desde la BUCE. Declaración jurada, registrada y aprobada por la BUCE para el acuerdo y el régimen. Su registro es obligatorio, siendo el periodo de validez máximo 2 años. Copia escaneada de la factura de exportación. Mejor dicho, se te aconseja que no esperes que se te escanee ahí, lleva un pendriver o lleva el documento, en todo caso, porque algunas entidades, algunas partes lo hacen gratuitamente, otras se cobran, pero eventualmente en el Estado no se cobra. Cualquier otro documento que sea requerido por el acuerdo de régimen aduanero. Ojo, en juego está lo que el régimen aduanero pide y lo que la formalidad del acuerdo pide, o sea, tienes que sumar los dos elementos. Certificado de origen debidamente registrado en la BUCE, o sea, los datos. Si estos datos no comprendes, por eso te decía en la diapositiva anterior, que tienes el denominado
la mesa de ayuda y de consulta técnica, que es un derecho que lo tienes y lo puedes invocar. ¿Qué existe luego de este proceso? Control posterior. Se basa en la ley del procedimiento administrativo general que te decía, de la 27444 del artículo fiscalización posterior, no menos del 10% con máximo 50% por semestre. O sea, esto se puede controlar, se puede verificar la información que corresponda, porque los países que reciben pueden enviar una data diciendo que estás haciendo un documento fraudulento, ¿no? Por ejemplo, como le comentaba, ¿no? Recibiste un documento como un funcionario lo firmó por otro, entonces esta denuncia llega a la Cámara del otro país para sancionar, porque eso está prohibido por los acuerdos. Especialmente China tiene acuerdos muy fuertes sobre este tema con sus ciudadanos. Verificación de origen. Todos los acuerdos comerciales cuentan con un artículo sobre verificación del origen. O sea, todo lo validan, todo lo aceptan, la aduana lo tiene, pero le envían copia a la entidad competente, la entidad competente ve si en verdad el documento es correcto. Verificar los distintos métodos de los procesos y documentos presentados sean consistentes y veraces con el origen declarado de la mercancía. Es una declaración jurada, ten cuidado. Una declaración jurada tiene carácter de rango administrativo y civil. Y finalmente la interoperatividad, que es el elemento de la Alianza Pacífico. Enlace entre las buses de 4 países, por ejemplo, ¿no? México, Colombia, Chile y Perú, en el tema de la Alianza Pacífico, para el intercambio de información sobre los documentos siguientes. Mira, si queremos hacer un trámite con la Pacífico y estamos en este ambiente, el certificado fitosanitario, el certificado de origen, declaración aduanera, esto está en interoperatividad, que es decir, que ellos se comparten la información de datos. Si tú lo necesitas en otro lugar, este puede ser jalado por el otro. Por eso hablamos de la interoperatividad solamente en el caso de la Alianza Pacífico. En lo demás, todavía no está normado. Bien, hasta aquí yo me quedo. Para continuar el siguiente miércoles ya sería, ¿no? Y el lunes es feriado, nos dicen que el lunes es feriado. Entonces nos deberíamos hasta el miércoles para continuar con un organismo más o 2 organismos más que necesitamos conocer, ¿ya? Bien, si tienes alguna consulta me lo dices a través del chat. Y te recuerdo que la tarea es la siguiente, mira, si tú entras a la página de acuerdoscomerciales.gov.p, a ver, entren a la página de acuerdoscomerciales.gov.p. A ver, quien lo tiene a la mano me dice, yo ingresé ya, para explicar qué es lo que ven y qué es lo que vamos a hacer. A ver, déjenme ver si yo tengo la diapositiva de acuerdo comercial, ¿ya? Porque me parece que acá yo la tengo. A ver, déjenme ver un momentito. Me parece que yo sí la tengo, creo. Yo la desarrollé porque de repente alguien tenía problemas con la internet, entonces era fijo que mejor yo la tuviera a la mano. Déjame ver si lo tengo a la mano, de grabación, preferencias, presentación, acuerdo, preferencia completa. No la pasé, creo, a ver. Yo la pasé, preferencias, página de consulta. A ver, preferencias nacionales. Por lo mismo. No, no lo tengo acá, lamentablemente no. En la siguiente clase lo voy a proyectar ya porque yo lo he desarrollado acá. 29, 21, 01, 29, 21, 01. 2901, el archivo 2901. No, no está acá en mi archivo, lamentablemente. Déjame buscarlo, a ver si lo tengo entre los varios archivos. No, no lo tengo, ya. Le explico si usted ya está en línea con este proceso. Entonces, cuando usted entra a la página acuerdoscomerciales.gov.p, va a ver en un costado de la página web unas banderitas, ¿ya? Ya. Hay unas banderitas al costado. Solamente el trabajo se basa en el desarrollo, donde dice, ¿qué acuerdos comerciales tenemos? Es la pregunta, ¿no? Y ahí hay unas banderitas. Y dice, en vigencia. Ya. Todos esos banderas en vigencia es la que vamos a tratar de entender sus siglas más lo que ello implica. Quiere decir, si yo pongo mi cursor sobre la bandera de Canadá, al entrar en la bandera de Canadá, la que tiene la flor, la planta de Canadá, y entre rojo y blanco, dirá Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá. Ya, las siglas significan Tratado de Libre Comercio de Perú con Canadá, TLC. Pero en realidad, ¿qué más es el TLC? ¿Qué significa? No las siglas, sino ¿qué significa aplicar un TLC? Esas son las dos preguntas que tienes que poner. Perú-Canadá tiene un acuerdo TLC.
Tratado de Libre Comercio, ya. Pero, ¿qué implica un TLC? Entonces vas a poner, ¿no? Un TLC, por ejemplo, implica la negociación de todos los sectores competentes, productivos y comerciales de un país. Ah, ya. Por ejemplo, nosotros hicimos tratado con China, un TLC. ¿Qué es un TLC? China trajo a toda su gente, a todas sus industrias, comercios, gremios, asociaciones, y nosotros presentamos la nuestra. Y en esa mesa de partes empieza la negociación. Ese es un TLC, un todo contra todo. Por eso, otro acuerdo menor a ello será diferente. O sea, hay que entender qué es lo que dice cada acuerdo, qué negocia cada acuerdo, qué es lo que trata de suponer cada acuerdo, ¿ya? Dime si has comprendido la explicación. Solamente vamos a hacer sobre los países en vigencia. Son pocos. ¿Sí? ¿Listo? Ya, Piero, la próxima preparo la diapositiva para explicarlo, ¿sí? El día miércoles, entonces, a primera hora, entro con la diapositiva de explicación para quien no comprendió, ¿de acuerdo? ¿Ya? Voy a entrar con esa diapositiva, entonces. Ya te espero temprano, entonces, para las 10 empezar a explicar y luego continúo con la sesión, ¿de acuerdo? Sí, hasta ese día, Jordi. Ya. Eso sería todo. Por ahora, nos estamos viendo entonces hasta ese día de la entrega. Nos estaremos viendo entonces ya hasta el día miércoles. Buen fin de semana largo. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Gracias. No olviden siempre tomar nota de los puntos que estamos realizando, ¿ya? Buen fin de semana para todos. Gracias. Cuídense. Gracias, Aline. Cuídense. Buen fin de semana, Mabel, Jordi, Piero, Carlos, Renzo, Jairo, Mónica, Joaquín, ¿ya? Nos vemos hasta el día miércoles. Buen fin de semana para todos. Una semana bien larga.